Bendiciones, bienvenidos a cada uno de los que nos sintonizan a través de Radio Ebenecer, la estación que te fortalece. Y aquí una vez más con ustedes, la hermana Iriselis Cartagena, compartiendo en esta mañana la palabra del Señor. Y ya damos gracias al Señor porque nos ha regalado, ¿verdad?, un día más de vida y podemos estar aquí nuevamente compartiendo la palabra de Dios y sembrando esa semilla en cada corazón. Y como toda, ¿verdad?, todos los días, cada mañana, vamos a encomendarnos al Padre en oración y ahí donde se encuentren. Si tienes una petición, ponla delante del Padre, creyendo y confiando y dando gracias de antemano, porque sabemos que el Señor va a contestar en su tiempo perfecto. Así que vamos a encomendarnos al Padre en esta hora. Padre, te damos la gloria y honra a ti primeramente, Señor. Gracias por este regalo que nos das, Señor, cada mañana de podernos levantar. Te pido hoy, Señor, por cada vida que se encuentran apartados, perdidos y que sienten que están como en un valle de huesos secos. Que seas tú restaurando sus vidas y puedan dar testimonio de tu gran amor, misericordia y poder. También oramos por todos los que están enfermos, declarando sanidad sobre sus cuerpos. Te pido, Señor, que en esta mañana seas tú hablando a cada corazón a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que has escuchado nuestra oración en tu poderoso nombre. Te damos la gloria y la honra a ti siempre. Amén y amén. Y yo les pregunto en esta mañana, ¿sientes que tu vida no tiene esperanza? ¿O piensas que no tienes posibilidades? ¿O te sientes muerto o muerta espiritualmente, así como estar en un valle de huesos secos? Yo quiero decirte en esta mañana que aún hay esperanza para ti. En la palabra de Dios podemos encontrar consuelo y esperanza. Dios es el Dios de lo imposible, que puede transformar incluso las situaciones más difíciles. Y en esta mañana yo les invito a buscar conmigo en la palabra del Señor Ezequiel 37. Y vamos a leer esta palabra que tiene por título El Valle de los Huesos Secos. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así Ezequiel capítulo 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán.
Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y perecieron nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Poderosa, poderosa palabra de Dios en esta hora, en esta mañana. Y vamos a hablar un poquito de esta historia. Y dice que Ezequiel fue un profeta judío que vivió en Babilonia. Un día tuvo una visión en la que Dios lo llevó a un valle lleno de huesos secos. Dios le pregunta si era posible que esos huesos volvieran a la vida. Ezequiel no sabía la respuesta, simplemente le dijo: Señor, solo tú sabes. Pero Dios le ordenó profetizar vida sobre ellos, y en obediencia Ezequiel profetiza sobre los huesos, y sucedió algo asombroso, que los huesos se juntaron, y los músculos, los tendones y la piel, ¿verdad? Reaparecieron sobre ellos. Ya no eran un montón de huesos, eran cuerpos humanos enteros y completamente restaurados, pero aún no estaban vivos. Y Dios le dijo a Ezequiel que profetizara de nuevo, y él obedece nuevamente, y los cuerpos recibieron espíritu y cobraron vida. Y frente a él había un gran ejército de pie. Lo imposible había sucedido. Dios le explica a Ezequiel que esos huesos secos representaban la nación de Israel, Y después de muchos años de desobediencia, Dios había castigado a los israelitas, entregándolos en manos de sus enemigos. Todo esto fue fruto del pecado. El pueblo de Israel había abandonado a Dios para seguir dioses falsos, y se habían dedicado a hacer lo malo. Y como no se arrepintieron ni cambiaron de vida, recibieron el castigo que merecían. La ciudad había sido arrasada, el templo estaba en ruina, y el pueblo había sido completamente, ¿verdad? Había sido deportado a Babilonia. Y ahora, al verse ante la devastación en la que ellos se encontraban, pues reconocieron sus errores, pero ellos perdieron la esperanza. La esclavitud era su nueva realidad, y se sentían muertos como huesos secos. Pero la visión que Dios le dio a Ezequiel fue un mensaje de esperanza para los israelitas. Los israelitas habían pecado, pero se habían arrepentido luego y vuelto su corazón a Dios. Y Dios tuvo compasión del pueblo de Israel, de su pueblo. La esperanza de los israelitas se había secado, pero Dios mostró que tenía el poder para devolverles la vida.
Dios prometió restaurar el pueblo de Israel con su espíritu y traerlos de regreso a su tierra. Finalmente, la muerte y la devastación en la que ellos se encontraron se convirtió en vida y en bendición. Con frecuencia escuchamos decir: mientras hay vida, hay esperanza. Mientras tengamos un soplo de aliento, por muy mínimo que sea, todavía hay vida y podemos luchar. Pero hay ciertos momentos o situaciones en las que simplemente nos rendimos y pensamos que ya es el fin. El profeta Ezequiel se debe haber sentido bastante desalentado frente a esos huesos cuando vio, ¿verdad?, que eran completamente secos y que tal vez para su lógica no había nada que hacer. Pero cuando el Señor le pregunta: ¿vivirán estos huesos?, Él solo le contesta: tú lo sabes, Señor, dándonos a entender que la fe deja toda posibilidad en manos de Dios, para el cual no hay nada imposible. Es creer que Dios puede responder a cualquier situación, por difícil que ésta sea. Nosotros tenemos su palabra para pronunciarla, proclamarla y efectuar los propósitos que Dios tiene a través de ella. El Señor ha prometido vivificarnos, como dice en su palabra en Romanos 8:11. Y dice así: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Dios promete una nueva vida y restauración espiritual. A veces nuestra vida nos puede parecer casi igual a este valle de huesos secos y sentimos que no hay nada más que hacer. Este sentimiento de derrota y desesperanza nos hace querer renunciar a nuestro caminar con Dios. Cuando nos sentimos derrotados y pensamos que ya no hay nada más que hacer en nuestra vida, simple y sencillamente, pues a veces ¿verdad?, o decidimos dejar de caminar con Dios, de creer en el poder del Señor, porque nos sumergimos en la circunstancia, en la situación, y pensamos que no hay solución. Pero aunque Dios es quien tiene el poder para restaurarnos, nosotros también debemos tomar parte en el proceso. Así como Ezequiel, Dios le dice a Ezequiel que profetice sobre los huesos secos y le diga que oigan su palabra. Esto nos enseña que aunque estemos en medio de la desolación y la sequedad espiritual, es crucial mantenernos conectados con Dios y escuchar su voz. Es necesario que escuchemos su palabra y actuemos en obediencia a ella. Importante, tenemos que actuar siempre en obediencia. La palabra de Dios es vida y poder. En Hebreos 4:12, la palabra nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Qué poderoso, ¿verdad? Cuando nosotros nos sumergimos en esa palabra y la meditamos, estamos abriendo espacio para que
el Espíritu Santo respire vida sobre nosotros, así como ocurrió en el valle de los huesos secos. Nosotros todavía tenemos a un Dios que hace milagros y que es capaz de hacer lo inimaginable e ir aún en contra de nuestra lógica humana. Él puede darle vida a los huesos secos de nuestra alma. Puede volver a unir todo lo que está roto. Puede hacer vivir de nuevo nuestro corazón y traer luz y gozo cuando pensamos que solo nos queda el desierto, la tristeza, nos sentimos sin esperanza debido a nuestros pecados o a las circunstancias de la vida. Pero Dios nos ofrece esperanza, así como se la ofreció al pueblo de Israel. Dios hace que lo imposible suceda. Y siempre vamos a necesitar la intervención de Dios en nuestra vida para que podamos experimentar una verdadera restauración. No podemos hacerlo por nuestros propios esfuerzos. Siempre vamos a necesitar que Dios intervenga. Nosotros no podemos luchar con nuestras propias fuerzas. Nosotros no tenemos ese poder. El poder viene de Dios para podernos levantar, para podernos volvernos a restaurar. Si nosotros intentamos hacer las cosas con nuestras fuerzas, vamos a agarrar y nos vamos a ir por el camino incorrecto y no por el que Dios ha establecido para nosotros. El Señor tiene propósito con cada uno de nosotros, pero si no nos mantenemos enfocados en Él, aún en medio de las circunstancias difíciles, nos vamos a ir por el camino que no es y podemos perder, ¿verdad? Ese propósito que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Debemos siempre pedirle al Espíritu Santo que obre en nosotros. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y nos volvemos a Dios, ¿verdad? Creyendo que Jesús es nuestro Salvador, entonces Dios nos da una nueva esperanza. Él tiene el poder para restaurarnos y convertir la maldición en bendición, la muerte en vida. Y aunque esto no sucede de inmediato, porque así como pasó con los israelitas, ellos tuvieron que esperar muchos años para que se cumpliera la profecía, pero Dios no se olvidó de ellos. Dios es fiel y Dios no se olvida de nosotros. No importa el tiempo que tengamos que esperar, Dios va a llegar a tiempo, en su tiempo perfecto, porque como he dicho en otras ocasiones, el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Yo te invito en esta mañana a que pongas tu esperanza en Dios y van a ver cómo Él restaura sus vidas y se van a convertir en testimonio vivo de su gran amor, gracia y poder. La restauración nos capacita para cumplir el propósito divino en nuestras vidas y para ser instrumentos, ¿verdad?, de bendición para aquellos que nos rodean. Si nosotros permitimos que Dios obre en nuestras vidas, los que nos rodean, esas personas que están a nuestro alrededor, van a poder conocer a través de ti cuán poderoso es Dios. Y tal vez esa restauración en tu vida, ese testimonio de vida, ayuda
a que otros también, ¿verdad?, se levanten y sean restaurados y quieran conocer el poder de Dios y que quieran experimentar ese amor, esa misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Señor es poderoso y para Él no hay absolutamente nada imposible. Y cuando lo único que veas en tu vida sean huesos secos, recuerda esto, que todavía hay sustancia en ellos, porque los huesos secos son la esencia que te revelan que lo único que queda es una palabra que está viva. Nosotros no sabemos, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en el valle de huesos secos, pero todo cambiará cuando decidamos, ¿verdad?, oír la voz de Dios. Él hablará en medio de lo que está muerto y soplará aliento de vida sobre ellos. Dios quiere que sepas que hay vida sobre todo lo que está muerto en ti. Tu casa, tu ministerio, tu familia, tus hijos, tu fe, tu espíritu, tu matrimonio, tu iglesia. Todo esto hoy declara en el nombre de Jesús que se levantan. Cuando esos huesos secos se levanten, ustedes serán testigos de quién es Dios y su poder. En esta mañana yo te invito a que rescates tu fe en el Señor y cree que Él lo puede hacer todo. Profetiza, como hizo Ezequiel, profetiza sobre esos huesos secos y verán el poder de Dios manifestado en sus vidas. Profeticen sobre los huesos secos de su vida, no importa la situación que sea. Cree que el Señor puede hacer lo posible. Aunque para nosotros sea imposible, vamos a creer que Dios lo puede hacer, porque Dios tiene el poder de hacerlo. Está en nosotros creer, confiar y tener fe en el Señor. Si Dios lo hizo aquí, ¿verdad?, en este valle de huesos secos, no importa que haya sido tantos y tantos años, ¿verdad? Que la Biblia tenga tantos y tantos años y dirán, pero esto está escrito en un libro que hace ya tanto tiempo que pasó. Dios lo hizo aquí, lo va a hacer hoy, lo va a hacer mañana y lo va a hacer siempre, porque Dios no cambia. Dios no cambia, Dios es el mismo, Dios sigue siendo poderoso, sigue haciendo milagros y Él va a hacer que tu vida sea restaurada si decides entregarte al Señor y reconocerlo como tu Salvador. Profetiza, cree en el Señor y esos huesos secos se van a levantar, van a cobrar vida, tu vida será restaurada. Gracias por acompañarme una vez más a través de Radio Ebenecer, la estación que te fortalece. Que tengan un excelente día y no dejen de creer en el Señor, porque el Señor tiene el poder de restaurar tu vida y de volverte a levantar. Dios les bendiga.